Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, damos inicio a un especial, una entrevista bastante especial con la doctora Albania, conocida como tu abogado en Canarias, que está hoy con nosotros aquí en Prensa Sin Mordaza en Al Descubierto, porque hay un tema que está sobre la mesa. Son los venezolanos que están varados en distintas partes del continente africano, en Latinoamérica también, con intenciones de venir a España y a Europa. La doctora Albania es especialista, para quienes no la conocen, en el ámbito migratorio y lleva, bueno, ahora es conocida como tu abogado en Canarias, ¿cierto, Albania? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, nada, encantada nuevamente de estar aquí en este espacio que siempre me da cabida para los temas migratorios, para aquellos venezolanos que están en ese proceso, tanto en España o los que están fuera, que tienen ese proyecto de venir a vivir a España. Y bueno, sí, nosotros somos extranjería en España, by tu abogado en Canarias. Tenemos ya 14 años ejerciendo en el ámbito legal, de migración, sobre todo en cuanto al proceso que deben seguir estos venezolanos cuando quieren venir o los que están ya aquí en España. Y bueno, sí, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, sí, me estás comunicando que hay una situación que quieres comentar y bueno, por supuesto que aquí estamos para ayudarles en cuanto a todas estas informaciones que se necesiten. Sí, y debo acotar antes de iniciar formalmente con la entrevista, debo acotar que conozco a Albania digitalmente, aún no la conozco de manera personal, face to face no nos conocemos, no hemos tenido todavía esa dicha. Sin embargo, debo decir que siempre le he contactado porque considero que de España en temas migratorios es para mí la más cumplida y una de las personas que mejor lleva el tema. Gracias. Doctora, le estaba contactando precisamente porque, bueno, yo conozco muchos venezolanos que tienen el deseo de venir a vivir a España, por una razón o por otra. Ya en privado hemos conversado muchísimas veces el tema de por qué los venezolanos escogen como destino España, ¿no? Uno de los destinos uno de los motivos es el idioma, otro de los motivos, pues, la facilidad que en este momento hay para los venezolanos particularmente, que es algo que usted muchas veces ha mencionado en sus redes sociales, de por qué escoger como destino España. También porque ya hay un número importante de venezolanos que pretenden de alguna manera reunir a sus familias acá y esos venezolanos pues pretenden venir. Hay otro grupo de venezolanos, y trato rápidamente de hacer un paneo, que están en otros países de Sudamérica o de Centroamérica buscando la manera de venirse a España para ubicarse ya definitivamente en este país, pese a las realidades que España en este momento está viviendo. Sin embargo, y dada la pandemia, esto ha frenado ampliamente este año el boom migratorio venezolano. De hecho, yo creo que le extiende por un año o dos lo que sería, a mí, en mi opinión, en la imposición de una visa para el ingreso a la Unión Europea por el número de venezolanos. Yo creo que eso vendría en algún momento, como pasó con los ecuatorianos, con los colombianos, etcétera. En este momento tengo información de que hay venezolanos varados en distintos puntos. Puntualmente conozco un caso en Turquía, son 5 venezolanos que tomaron un vuelo desde Caracas hasta Estambul, en Turquía, y están varados allí. ¿Cuál es la situación legal? Yo sé que usted en sus redes sociales lo ha informado, pero me gustaría que en Prensa Sin Mordaza también lo comunique. ¿Cuál es la situación legal migratoria en este momento para los ciudadanos provenientes de Venezuela? A ver, tenemos que partir de la base de que todo esto empezó a consecuencia de la situación del COVID a nivel mundial. La pandemia ha hecho que en el caso de Europa se cerraran las fronteras desde ese momento y una vez que ya acaban los estados de alarma en los distintos países de Europa, estos a su vez han estudiado las posibilidades de abrir sus fronteras respecto de determinados países conforme a la situación de esos en cuanto al tema de la pandemia. Entonces, en el caso de España en concreto, lo que se ha visto desde que acaba el estado de alarma es la posibilidad en julio, arrancan a través de un real decreto que permite la entrada de determinados residentes o nacionales de determinados países. En el caso de Sudamérica solo deja a Uruguay como el único país que permite la entrada de sus nacionales a España. En el resto de Sudamérica, vamos a hablar por supuesto de lo que nos interesa de Venezuela,
Está las fronteras cerradas, pero Real Decreto del que comento, que es del mes de julio, hace mención a la posibilidad de entrada, pero por solo nacionales españoles, comunitarios también, residentes legales en España, personas que hayan tramitado visados, por ejemplo, en el caso de que queramos traer a nuestros familiares de reagrupación familiar, aquellos que tengan una contratación, oferta como altamente cualificado, médicos, etcétera. Entonces, cuando vemos que ya existe un listado que establece cuáles son los que pueden entrar y no se contemplan ciudadanos no residentes en España, no podemos permitirnos siquiera la posibilidad de comprar un billete de avión para plantearnos venir a España. Venezuela en concreto ha habilitado posibilidades de salida a Turquía y a México. Y lo que la gente está haciendo, el venezolano lo que está haciendo, el que no tiene las condiciones para entrar a España, cree que comprando un billete para México y luego Madrid, y en el caso de Turquía, Estambul y luego Madrid, pretenden que con esas rutas aéreas puedan venir a España. Y eso es un error garrafal, porque tanto los funcionarios en México o en Turquía, en el hipotético caso que nos dejaran volar a Madrid, esos vuelos son vueltos completos con todos esos venezolanos. Tenemos casos conocidos desde octubre para acá en cuanto a México, que devuelven prácticamente el avión completo con ciudadanos venezolanos que están llegando a Madrid sin residencia legal. Lo mismo está pasando con ese grupo que acabas de comentar de personas que están en Estambul, porque entendemos que las autoridades, a medida que han venido pasando las semanas, se habrán dado cuenta de esos vuelos de retorno en los que devuelven a esas personas que no tienen residencia legal para poder entrar en España, y por ende entonces ya se están tomando medidas por parte de estos países en cuanto a que, por ejemplo, en el caso de Turquía, ni siquiera los deja volar y los retiene en el aeropuerto para ser devueltos nuevamente a Venezuela. Lo que desconocemos es si esa devolución Turquía a Caracas corre a cuenta económicamente hablando, es decir, el billete por parte de ese venezolano que está en Estambul esperando ese retorno, ya que sí le permitan salir a España. Yo entiendo, Javier, que a fin de cuentas es una cuestión simplemente de desconocimiento, pero claro, nosotros desde Tu Abogado en Canarias hacemos unos live todos los jueves a las 18 horas de Canarias con la finalidad de informar la actualidad migratoria, y nosotros llevamos tiempo diciéndoles que no hagan eso, que viajar a través de Turquía o de México o inclusive de República Dominicana, que ahora van a empezar a salir los vuelos a República Dominicana, hacer eso, utilizar estos tres países como escala para luego llegar a Madrid, es un error. No es que porque venimos de México o Turquía me van a dejar entrar en España porque el vuelo está permitido. No tiene absolutamente nada que ver. Otra cosa que también quiero hacer mención es, son muchísimos los ciudadanos venezolanos que tienen residencia legal en España, pero no son comunitarios, no están vinculados con el régimen comunitario. Por ende, ¿Puede a sus explicar un padres, poquito esa diferencia? Por sí, ejemplo, porque existen la mayoría de los venezolanos en este momento a los cuales no se les ha aprobado solicitud de protección internacional, que es el término, de acuerdo a lo que usted me ha explicado en muchas ocasiones, término correcto, el llamado asilo político, tienen residencia por razones humanitarias. ¿Eso sería una residencia comunitaria de cara a la Unión Europea? régimen general. Entonces, cuando nosotros hablamos de régimen comunitario es porque yo estoy o casada con un ciudadano comunitario español o porque ya soy español y tengo o soy simplemente italiano residente legal, por ejemplo, en España. Entonces, si yo no estoy en el régimen comunitario, yo estoy en el régimen general, que es del que tú hablabas, la residencia por protección internacional, una vez que nos deniegan el asilo, yo con esta tarjeta no puedo reagrupar a mis ascendentes, que es el requisito que me pedirían para que mi padre o mi madre puedan entrar a España, porque deben tener ese visado de reagrupación familiar para que en el puesto fronterizo, en Baraja, me dejen entrar. Entonces, si yo no tengo ese visado por reagrupación familiar como padre de un ciudadano residente legal en España, a mí no me van a dejar entrar. También me preguntan muchísimo personas que tienen patologías médicas importantes, que necesitan tratamientos médicos, que están pasando una enfermedad en condiciones y quieren venir a España y tienen a sus hijos de forma legal aquí. Entonces quieren saber también
este mecanismo de situación humanitaria que puedan estar viviendo, que necesiten una operación o algo, se puede utilizar como excusa esta situación médica que están viviendo estas personas. Pero, se podría, pero tendríamos que pasar primero por el filtro del consulado de España en Caracas, que es el que nos tiene que dar el visto bueno y determinar que efectivamente existe una situación de índole humanitario como para justificarlo. No es que yo traigo a mi padre con los billetes, con las recetas médicas o con los informes médicos, no. Esto no lo va a valorar el policía que nos va a sellar el pasaporte en el momento de nuestra entrada. Eso tiene que ser un permiso que previamente yo haya tramitado con antelación en el consulado de España en Caracas, y son ellos los que me tienen que dar el visto bueno. Si no lo tengo, lo más seguro es que no me dejen entrar. Ok, entonces, ¿y en qué lugar quedan entonces las razones humanitarias? Es decir, por ejemplo, porque hay que diferenciar el venezolano que tiene una tarjeta roja que sabe que no puede salir del territorio español, o un venezolano que tiene una tarjeta blanca. Esto más que nada para los que están dentro, que saben que no pueden salir del territorio español. Sí. Hay que diferenciar esto del venezolano que tiene ya un NIE o TIE, una tarjeta de residencia, y del venezolano que pretende venir a España. Para mí son tres estatus completamente diferentes, a mi entender. Usted me corregirá. Entonces, el venezolano que tiene residencia, así sea por razones humanitarias, yo por ejemplo soy residente en España, yo puedo salir de España y volver a entrar al espacio Schengen, ¿correcto? En Ese este puede entrar. momento de El que pandemia. no puede salir es el que tiene la tarjeta roja. Okay. No puede salir bajo y si sale, pues pierde el proceso efectivamente, ¿no? Que está gestionando para obtener la documentación reglamentaria en España. Y el venezolano que viene desde afuera en calidad de turista, en este momento, por la pandemia, no puede entrar a España. No. Inclusive, me preguntan mucho que si pueden entrar a España con una carta de invitación, pueden entonces con eso luego solicitar el asilo, pero es que el detalle está en que ni siquiera se están tramitando cartas de invitación, porque las cartas de invitación se entiende que se tramitan a efectos de venir de turismo. O sea, yo vengo con una carta de invitación en el que un familiar o un amigo se ofrece en cuanto al alojamiento del tiempo de turismo que voy a estar. Pero realmente yo tengo que acreditar que tengo 90 euros por cada día de esos días de vacaciones en los que voy a estar aquí. Entonces, si están pensando que el familiar residente legal que está en España puede hacer una carta de invitación, descarten esa posibilidad porque no se está haciendo. Estamos atravesando una pandemia mundial, señores. Lo que no podemos pretender es que de repente en diciembre, ya con billetes comprados, que muchas personas creen que porque las compañías aéreas están vendiendo billetes es suficiente para creerse que pueden venir, eso no es así. Las compañías aéreas van a seguir sacando promociones, van a sacar descuentos para captar clientes y vender billetes, pero eso no quiere decir que puedan volar, porque ¿cuántas personas que no tenían los billetes programados para marzo, abril o mayo se vieron con los billetes rodados en fechas? Se los han puesto para septiembre, luego llega septiembre, no se ha podido, venga, vamos a lanzarlo para diciembre, llega diciembre, no pueden, y así van a estar, se lo van a estar rodando el billete cada 3 o 4 meses después. Entonces, no compren billetes creyendo que porque se los venden van a poder viajar. No cuenten con una carta de invitación porque no se puede tramitar. Fecha prevista de fronteras, desconocemos para cuándo puede ser. Recuerden que en España, ahora mismo, sin preguntarle. esta es la pregunta que hacen todos los días. No tenemos fecha pautada de apertura de frontera. Ahora sí le escucho. ¿Me escucha? Bien. No hay fecha programada para apertura de frontera. Por ende, lo que tenemos es que simplemente tener en cuenta que si nosotros en un momento dado queremos venir a España porque la situación nos apremia, porque la situación de Venezuela es intolerable, porque estoy solo o porque mis hijos están en España, por el motivo que sea, no hay excusa posible hoy día que no deba venir previamente acordada por el Consulado de España para que nos dé el visto bueno para poder entrar. Entonces, para resumir, tenemos que partir de la base de que no compremos billetes de avión porque no van a poder entrar. No se van a entregar cartas de invitación.
No hay fecha de apertura de fronteras. No programen entradas a España a través de Turquía, México o República Dominicana porque no van a poder entrar. Si conocen personas que les han dicho, es que ya entraron, yo tengo familiares que han venido, sí, puede ser que al principio, las primeras semanas, por desconocimiento de los funcionarios, les hayan hecho llegar a España. Pero el detalle está en que a medida que han venido transcurriendo las semanas, ya esa situación se ha venido perfilando por parte de Turquía, por parte de México, y ya no están dejando volar. Entonces, si no quieren hacer pasar un mal momento a vuestros familiares que están tirados en los aeropuertos en Turquía o en México, no hagan esa gracia, no les hagan pasar por ese mal momento porque no van a poder entrar a España. Doctora Albania, yo tengo la hipótesis de que para los venezolanos, yo sé que esto de repente puede ser un poco buscando por los caminos verdes respuestas, ¿no? Pero es también con la intención de evaluar escenarios a mediano o largo plazo, no lo sé. Así como pasó con los ecuatorianos y con los colombianos que hubo imposición de visas por tiempos determinados, por ejemplo, creo que a los ecuatorianos ya se lo quitaron la visa para poder venir al territorio europeo, de la Unión Europea, entendiendo que Europa no solamente es la Unión Europea. ¿Cree usted exista la posibilidad, sé que se lo habrán preguntado seguramente, de que a los venezolanos le impongan visas para entrar a la Unión Europea en los próximos meses, años? No, yo creo que lo que va a suceder, recordemos, no sé, yo creo que hablamos en un momento dado de este tema, Javier. Eh, Se lo todos pregunto sabemos ahora porque los escenarios han cambiado. ¿te acuerdas que creo que comentamos sobre el ETIAS? No sé si Ajá. recordarás, vale, que es el equivalente al ESTA americano. En el caso de Europa se llama ETIAS, que es una especie de autorización, no es visado, ojo, Y autorización de entrada a Europa. Entonces, viene a partir del para año que viene, ¿no? en el 22 entra en vigencia, iba a ser en el 21, pero lo rodaron para el 22, antes del estado de alarma inclusive, no fue algo que llegó sobre la marcha, sino que ya estaba previsto de antes. Y cuando esto entre en vigencia en el 2022, va a pegar un freno bastante importante en cuanto al proceso migratorio de venezolanos procedentes de Venezuela, básicamente, porque, a ver, venezolanos que estén ahora mismo residiendo en terceros países de Sudamérica, por ejemplo, ellos podrán justificar con una tarjeta de crédito, podrán justificar una reserva de hotel, podrán justificar más el tema turístico que a lo mejor el venezolano que no tiene una tarjeta de crédito, que le es imposible demostrar con una cuenta bancaria que dispone de dólares, hacer una reserva de hotel, pagarla, sabiéndonos que no tenemos esa tarjeta para poder hacer esa compra online, va a ser complicado y eso va a ser uno de los requisitos que se van a exigir en el momento en que nosotros tengamos que entrar en la plataforma para poder complementar esos datos para que nos aprueben esa entrada a Europa. Entonces, yo creo que no, el tema de los visados, en cuanto a nuevos visados a imponer a terceros países, va a quedar obsoleto un poco con el ETIAS, porque lo que quieren es que el ETIAS haga como una especie de depuración, por así decirlo, de entrada de todos los ciudadanos del mundo. Entonces, yo creo que se junta el ETIAS con el refuerzo que le da la situación COVID a nivel mundial, que ya veremos en el 2022 cómo irá a estar. Claro, claro. Y eso, al final del día, lo que te digo, va a descartar muchas posibilidades de entrada a España por ciudadanos venezolanos, inclusive, o mejor dicho, más todavía aquellos que viven en Venezuela propiamente. Doctora, dos cosas, ya para ir finalizando. La siguiente pregunta va en torno a la situación de los carnets de conducir y las convalidaciones. Muchas preguntas me llegan también por allí. De hecho, en parte he adelantado esta. Me preguntan muchas veces qué está pasando exactamente con con los carnets de conducir. ¿Recomienda usted a los venezolanos seguir haciendo canje de carnets de conducir? ¿Existen nuevos protocolos? Sí, esa es una buena pregunta. No. El venezolano residente legal en España corre un riesgo en un 100% de perder la residencia si hace el canje del carnet de conducir, porque si es detenido, se le toman reseñas policiales, es decir, huellas dactilares, foto, y queda fichado. Un Con lo expediente. cual, que se generen esos antecedentes policiales son contraproducentes a la hora de nuestra residencia legal. En cambio,
El venezolano doble nacionalidad venezolana con cualquier nacionalidad comunitaria, si bien es cierto que va a pasar ese mismo proceso a la hora de su situación legal en España, no se va a ver afectado porque no va a perder su residencia como español, nacionalidad española en pocas palabras, o ese comunitario italiano-portugués tampoco se va a ver afectado porque el régimen comunitario es distinto. El hecho de tener antecedentes penales o policiales como italiano residente en España no va a hacer que te quiten la residencia. Así que en ese sentido no habría problema. El problema lo tienen son aquellos ciudadanos venezolanos que solo tienen residencia legal, porque ese proceso va a tardar, muy probablemente les pille en ese momento en que tengo que renovar, que tengo que presentar la nacionalidad española, etcétera, y lamentablemente les va a perjudicar notoriamente. Entonces, yo recomiendo de verdad quienes estén escuchando este directo que eviten a toda costa hacer el canje. Es preferible el esfuerzo económico que supone presentar la solicitud inicial, hacer lo de la autoescuela, pagar las tasas respectivas y esperar el tiempo que nos toque para poder tener la licencia de conducir española en mano. Pero les garantizo que eso es lo menos malo, porque si nosotros nos damos a la labor de hacer el canje por ahorrarnos ese dinero, por ahorrarnos ese tiempo, lamentablemente las van a ser mucho peores porque ¿de qué nos vale tener una licencia de conducir canjeada en España si luego no vamos a poder trabajar porque no tenemos residencia legal? Claro, es así. No, y que lamentablemente, bueno, esto es más que nada para los que no han iniciado el proceso y que están a tiempo, porque el que ya lo hizo, Javier, no te escucho muy bien, ¿me puedes hablar un poquito más alto? sí, decía que la persona que ya hizo el proceso, pues lamentablemente no puede hacer mayor cosa. No. No me, no me copia. ¿Allí me logra escuchar? Sí. Vale. Decía que la persona que lamentablemente ha hecho el proceso, pues no tiene muchas cartas con las cuales jugar, pero que quien no haya hecho el proceso aún tiene la posibilidad de poder evitar evitarse un mal mayor. Doctora, respecto a las personas que tengan planes de venir, ¿cuáles son las vías que pueden gestionar para contactarla? Para contactarme, por supuesto, eh, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, simplemente pongan tu abogado en Canarias y nos van a conseguir. Estamos ahora mismo emitiendo todos los jueves actualización de información migratoria en España a través de los live de Tentepié Legal, que tenemos ya más de 4 años emitiendo. Y bueno, por supuesto, quienes quieran contactarnos ya directamente porque quieran una consulta privada, hacer un trámite, simplemente asesorarse para ver si van a hacer bien ese proceso migratorio para venir a España, escríbanos a info@tuabogadoencanarias.com. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo y a usted que nos ve aquí. No olvide compartir este contenido, suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir todas nuestras redes sociales. Es un esfuerzo informativo de Prensa Sin Mordaza y de Al Descubierto para usted. Hasta una próxima edición.